Entonces les comparto una cosita de GeoGebra para ilustrar un poco lo que viene. Entonces, lo que viene está relacionado con curvas en R3. ¿No? Esta es una curva, no está acá la fórmula, pero es una especie de elipse no, sí, bueno, si la miro arriba es una elipse. Es como una de esas que le llamábamos hélice, que subía enroscándose en un eje y bueno, la modifiqué un poquito para que la curva sea una elipse, no una circunferencia cuando uno la proyecta sobre el XY, el plano XY. Entonces fíjense en este puntito, ¿me escuchan bien, no? Sí, profe. Bien. En este puntito uno tiene el vector tangente. Este vector tangente está normalizado, o sea, es como tiene norma 1 y es como si tuviera la curva, acá vamos a ver el parámetro, como si estuviera parametrizada por longitud de arco. O sea, tiene siempre velocidad. Ese vector, cuando siempre tiene velocidad 1, se llama vector tangente, a secas, en el punto este, que es el punto alfa de t. Hay otro vector que también tiene nombre, que es el rojo, que es el vector hacia donde apunta la derivada segunda, pero uno lo hace perpendicular a la fuerza contra el vector este, que es el vector llamado tangente. Y entre los dos, o sea, ¿cómo lo hace? Bueno, ahora digo cómo se hace, pero entre los dos forman lo que se llama el plano osculador. Este plano osculador es el plano que en el punto ese donde está parada el alfa de t este, fíjense que cuando se mueve todo, entre ellos dos y el punto este genera un único plano que se llama plano osculador, que es el que mejor aproxima a la recta. ¿En qué sentido? Bueno, en que contiene a alfa prima y alfa segunda. De alguna manera, si este tipo está parametrizado por longitud de arco, para acá apuntaría alfa segunda. Y sería perpendicular por lo que vimos en la clase pasada. También en el plano osculador, que es este planito, como dijimos recién, aparece el círculo. Si yo considero lo mismo que hicimos en el GeoGebra anterior, en el plano, que se relacionaba la curvatura con el radio de un círculo, lo mismo pasa acá. Fíjense, vamos a mirarlo desde arriba, donde se ven bien dónde es mayor la curvatura. Voy un poquito para atrás. Fíjense que se achica la circunferencia esa, porque ahí la curvatura es mayor. Cuando avanzo, se agranda, porque la curvatura es menor. Y acá debería volver a achicarse. Y la curvatura de ese radio, que ahora no puede estar en el plano, digamos, porque la curvatura está en R3, bueno, está en el plano osculador, que es el generado de alguna manera por alfa prima y alfa segunda. Fíjense que acá también pasa lo mismo que antes. Si uno arma, vamos a mirarlo un poquito de arriba que se vea un poquito mejor. Si yo armo la circunferencia que pasa por dos puntos y arrimo esos dos puntitos al punto donde está el alfa de t, la circunferencia, la única circunferencia que ajusta en ese punto que pasa por esos tres puntos, donde estos dos tienden a alfa de t, perdón, o sea con una distancia tiende a cero, coincide la circunferencia con el círculo osculador, que siempre está en el plano osculador. Por ejemplo, esta circunferencia no tiene por qué estar en el plano osculador, si yo me alejo. Me alejo un poquito, entonces se sale un poquito acá. El círculo amarillo siempre está ahí. Y cuando uno se arrima, justamente el círculo ese se acerca al círculo osculador.
Y la curvatura, en este caso, es 1 sobre el radio de esta circunferencia. Es una curvatura de una curva en R3. Claramente la curvatura no va a alcanzar para definir una curva como la hacía en el plano. Y hay otra cosa que lo define, que es la velocidad a la que se escapa del plano osculador. O sea, la velocidad a la que sale del plano osculador se mide de otra manera, que es la torsión. Es otra medida que da otro numerito. ¿Sí? En este caso, Profe, sí, la velocidad que sale, ¿quién? la velocidad a la que la curva se sale del plano osculador. Por ahí este no es un buen ejemplo, no se ve tanto. Vamos a hacer algunos de los ejercicios de la práctica. Y hago otro dibujito. Justo acá esta curva no se ve Ah, tanto. porque está sobre el plano, digamos, acá. No está sobre el plano. Pero ¿ves que ahí se ve que la curva se sale del plano? Sí. Vamos a volver un poquito para atrás. Vamos a poner el plano. Bueno, eso quiere decir que acá va a haber una torsión y como acá está más empinado, acá la torsión va a ser mayor, en principio. Y si la curva está metida toda en un plano, bueno, ese sería el plano osculador, Ah, y la torsión claro, es cero. claro, sí. Ah, está bien, sí, sí, está bien. Claro, me da una noción de... Sí, exactamente. Y ahí sí, ya si sabes la curvatura y la torsión, la curva es única. Así como antes habíamos visto que si la curvatura, uno tenía la curvatura, el punto de comienzo de la curva y para dónde salía había una única curva, bueno, acá la curvatura y la torsión dejan fija o dejan como única a la curva que tenga cierta función de curvatura y cierta función de torsión. ¿Alguna pregunta antes que cierre esto? Voy a volver a comentar eso que vos preguntaste, pero en el papel. Bien. Bueno, entonces, primero, algunas formulitas. Curvatura en R3. Esto está en la práctica. O sea, si uno tiene alfa de AB en R3, la capa sub alfa de T se calcula, no voy a decir ahora por qué, esto está desarrollado en el apunte y lo que dice es cuánto se curva la curva, digamos, esencialmente, y uno hace alfa prima de T, producto vectorial alfa segunda de T, esto no sé si se ve, pero es una alfa segunda, uno le calcula la norma a esto sobre la norma de alfa prima de T, también al cubo. Fíjense que acá, en este caso, la curvatura no tiene signo. O sea, no tiene signo como en el anterior, que era en la curvatura que vimos hoy, la curvatura de una curva plana, y acá queda un determinante de alfa prima y alfa segunda. Y eso podría ser negativo. O sea, si se curva por un lado da negativo, si se curva para el otro da positivo, eso está comentado en la teórica, cuándo es para un lado y cuándo es para el otro, y cuándo da negativo, en qué caso. Pero acá no, esto es una norma dividida en una norma, también la alfa tiene que ser regular para que esto no se anule. Pero esto da siempre positivo. Y eso es porque uno cuando está viendo la curva en un plano, siempre la está viendo como desde el mismo lado, que sería desde arriba. Pero en R3 no está claro desde dónde se mira esa curva. Así que solo da una medida de cuánto se curva, no hacia dónde. O sea, siempre esto es positivo. Entonces,
Esta es la definición de curvatura. Calculemos alguna curvatura, a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si lo agarremos el 32A, por ejemplo. Que es bastante sencillo. Dice la curva es alfa de U igual a U cuadrado, U cubo. Entonces, según esta fórmula, la curvatura de alfa de U va a ser la norma de alfa prima de U, producto vectorial alfa segunda de U, sobre la norma de alfa prima de U. Entonces calculemos para empezar alfa prima de U. Va a ser derivar esto respecto de U, que es 1, 2U, 3U cuadrado. Vamos a necesitar también derivar dos veces. Alfa segunda de U, va a ser derivar esto, que da 0, 2, 6U. Y entonces después tenemos que hacer también este producto vectorial. Entonces, alfa prima de U por alfa segunda de U va a ser determinante IJK 1, 2U, 3U cuadrado. En ese orden, ¿no? Primero alfa prima y después alfa segunda. 0, 2, 6U. Y entonces queda, tapo acá y acá, y queda este por este, queda 12U cuadrado menos 6U cuadrado. ¿Cómo? Tapo acá y cambio de signo. Y queda 6U menos 0. Coma. Tapo acá y me queda 2 menos 0. O sea que quedó. Esto menos esto queda 6U cuadrado. Esto queda 6U, 2. ¿Alguna duda? Acá. Bien, entonces tenemos este producto y necesitamos la norma. Acá me olvidé el cubo, ¿no? Me olvidé el cubo acá que estaba acá. Entonces necesitamos la norma de este y la norma de este. Y bueno, ya la podríamos poner. Entonces, capa sub alfa de t es, bueno, la norma de este es este cuadrado más este cuadrado más este cuadrado, raíz cuadrada. Entonces queda 36 u cuarta más 36 u cuadrado más 4. Eso es la norma de este producto vectorial, porque el producto vectorial es esto. Dividido la norma de esto. Al cubo. Raíz de 1 al cuadrado es 1, más 4u cuadrado, más 9u cuarta. Raíz cuadrada al cubo. Listo. O sea, es una cosa, calcular la curvatura cuando uno tiene la parametrización es una cosa mecánica. Fíjense que esto nunca es 0, porque esto es algo mayor o igual que 0, porque U podría ser 0 en principio, pero si es algo mayor o igual que 0 más 1, es distinto de 0. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿No lo estoy escuchando o nadie me está contestando? Sí, Por mi profe. parte no, profe. Vamos, Claro. Bien, bien. vamos, vamos. No, la otra vez me contestaban y yo no los escuchaba. Bien. ¿Qué más decía el 32A? Curvatura y torsión. Entonces, la torsión es tau, con la letra T o tau de griega. Tau de T sería, lo tienen también escrito en el mismo ejercicio. Ahí va.
dos maneras de escribirla. Una es con determinante y otra es con producto vectorial. Y hagámosle el determinante. Entonces es menos el determinante de alfa prima de t, alfa segunda de t, alfa tercera de t. Es un poco más complicado de calcular. Y abajo va alfa prima de t por alfa segunda de t al cuadrado. Entonces, por ejemplo, este tiene buenas propiedades si la curvatura es no nula. Y fíjense que la curvatura es nula si esta parte es nula, ¿no? Si esta parte de arriba del cociente es nulo. También todo esto está en la teórica. Y esta parte del cociente, si es nulo, directamente esta fórmula no me sirve, porque estoy dividiendo por 0. O sea que en general podemos suponer que la curvatura no es nula. Yo estoy marcando algo que no se ve. Yo lo que digo es que esto es nulo si esto es nulo. Y si esto es nulo, la curvatura es nula. O sea que en general cuando uno calcula la torsión, lo hace donde la curvatura es distinta de 0. O sea, mayor estricta de 0, porque esta siempre es mayor o igual que 0. Entonces, lo que comentaba sobre qué mide la torsión es, si uno tiene una curva, esto siempre es para R3. Si uno tiene una curva que viene, por ejemplo, más o menos en un plano y de golpe se sale del plano, lo que pasa es que acá el plano que aproxima, supónganse, es así, y acá pasa a ser con otra pendiente totalmente. ¿En qué sentido otra pendiente? Bueno, que si este es el normal acá, acá el normal pasa a ser así, cabecea un montón el normal del plano. Entonces, si pasa eso, ahí la torsión es grande. O sea, es cuánto sale la curva del plano tangente, que no es un plano tangente porque estamos en R3. ¿Cuál sería el plano tangente? Este plano es el plano osculador, que vimos recién. Este es el plano osculador y la curvatura ya sabemos lo que mide, cuánto se curva una curva, y la torsión mide con qué rapidez la curva alfa, o la curva parametrizada por alfa, se sale del plano osculador. En alfa de t. ¿No? Acá va a tener, si esto viene más o menos del mismo, por ejemplo, si esto estuviera incluido todo en el mismo plano, acá la torsión sería 0. Aunque vaya vivoreando por ese plano, la torsión sería 0. Y si en un momento hace ¡guau!, sale para arriba, ahí la torsión sería positiva, y acá donde sale sería más grande. Eso mide la torsión. Bueno, en la teórica había varios videitos donde hablaba de esto, y entonces podemos calcular una torsión de esta curva, de esta misma curva, del 32A, que era esta. Y muchas de las cuentas las tenemos, acá necesitamos alfa tercera también. Entonces calculemos tau de t para, bueno, en este caso sería alfa de u, tau de u, para alfa de u igual u cuadrado, u cubo. Y entonces necesitamos alfa tercera de u, que era, a ver, teníamos alfa segunda,
Si derivo me da 0, 0, 6. Y entonces tengo todo, porque tengo alfa prima, ya lo tenemos, alfa segunda lo tenemos, alfa tercera lo tenemos, y esto lo habíamos calculado antes inclusive. Acá va al cubo, pero ya lo teníamos acá. Entonces, tau de u, torsión en u, va a ser el determinante de, vamos a poner como fila o como columna. A ver, alfa prima. ¿Dónde tenemos alfa prima? Está acá. 1, 2u, 3u cuadrado. Alfa segunda. Está acá. 0, 2, 6u. Ah, y hay un menos, ¿no? Como estoy poniendo, este menos es importante. Ahí está, menos. Acá era 6u. Y alfa tercera, 0, 0, 6. Y abajo va la norma esta, que ya la habíamos calculado, que era esta raíz, pero va al cuadrado y entonces lo único que no va es la raíz. O sea que acá ya sabemos que va a haber 1 más 4u cuadrado más 9u cuarta. Raíz al cuadrado, o sea que queda esto. Esto siempre es positivo. Bien, entonces esto da... ¿Cómo hago para calcular este determinante? Uso la primera columna. Bien, usamos la primera columna, o la última fila. La primera columna tiene un 1, así que mejor todavía. ¿Por qué dice eso la compañera? Porque tiene ceros para desarrollar, ¿no? Entonces queda menos 1, tacho fila y columna, este determinante, que me da 2 por 6, pero lo voy a escribir. Entonces da el menos este de acá, d. Entonces queda 1 por, bueno, determinante lo escribo, 2, 6u, 0, 6, menos en realidad 0. ¿Por qué? Porque va a ser 0, tacho fila y columna, y me queda 0 por lo que d, va a ser 0. Más otro 0, porque agarro este 0, y es 0 por el determinante que queda acá, y entonces no importa lo que de ahí, el 0 lo va a matar, y solo queda eso. Dividido esto mismo. 1 más 4u cuadrado más 9u cuadrado. Cuarto. Igual a. Entonces acá... Perdón, profe, pero me perdí, no lo encuentro. El denominador, ¿cómo logramos ese denominador? Ah, bien, bien. El denominador es este, ¿no? Sí. Alfa prima por alfa segunda, producto vectorial, sí. al cuadrado. Ahora nosotros Bien. lo habíamos calculado cuando necesitamos esto. Ah, ¿Sabe? el numerador de eso. Ok. Es el numerador, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, y que... Pero como está el cuadrado. Ah, claro, yo me equivoqué. Claro. Me equivoqué. Eso Sí, no. ahí viene, está bien, entiendo. Puse el número, tenía que poner el numerador y puse el denominador. O sea, tenés toda la razón. O sea, este tipo que puse que era este, es este, y no era el que tenía que hacer. Entonces acá no va este, sino que debería ir... Es el de 36, este sí. al cuadrado. ¿No? Entonces acá va. Bien. Como va al cuadrado, queda sin la raíz. La raíz. Entonces, Ay, profe, ¿puede volver a repetir? Porque ahora me mareé yo. sí, no, yo me confundí. Esas cosas se pagan caro. A ver. No, Acá, profe, no. fíjate, voy a saltearme esta parte. Las fórmulas son parecidas, pero no son iguales, obviamente, y aparecen cosas acá que acá. El numerador de este es una cuenta que no la quiero hacer de vuelta, porque me aparece acá y Claro, ya la hice sí, acá. ya estaba ahí. Sí, Claro. eso hasta ahí voy. Ahora, acá hay un cuadrado y acá no. Acá está el numerador y acá está el denominador. Y yo lo que Claro. puse acá, fíjate, es este.
Y tenía que poner Ah, este, porque era el está numerador, bien. ¿no? Sí, está bien. Ahora ¿Bien? sí. Y Sí, entonces, sí. volviendo a eso, copio acá esto sin la raíz. Entonces queda 36 u cuarta más 36 u cuadrado más 4. Debería ir raíz cuadrada al cuadrado, pero no hace falta porque, bueno, por lo mismo que antes, se iba. Y acá tengo que corregir también. Entonces queda 36 u cuarta más 36 u cuadrado más 4. Profe, antes Solito. de que siga ahí, el Sí. determinante arriba, el numerador ahí mismo, en esa última fracción, ¿cómo era que lo sacó? Este, Sí, la compañera sugirió desarrollar por esta columna. ¿Eso cómo era? Era mirar el lugar este. El lugar es el 1, 1. sí, sí, Entonces se hace -1 a la 1 más 1, que da positivo. Entonces este va positivo. Yo lo hice todo rápido. sí. Después este va positivo con el número que va ahí, 1. Y después va el determinante de tachar fila y columna en la que está el 1. Me da 2 por 6, bueno, este, 2, 6u, es el menor, que se llama el determinante Está menor. bien. Ah, no lo resolvió, está bien. Pensé que yo dije lo resolvió. No, claro, está bien. Claro, está bien. O sea, podría haberlo resuelto porque Sí, era fácil. las matrices que son triangulares como esta, o sea, que tienen Sí, 0 bajo la diagonal, el determinante es 1 por es 2 por lo, 6. claro, sí, Pero quise hacer esto porque efectivamente lo vamos a usar a veces y si acá había algo que no era 0, podría haber aplicado esto. O sea, el determinante va a dar 12. Como lo hagas, va a dar 12. Y lo que dijo la está bien. compañera, yo le hice caso, que estaba bien, ¿no? Porque esto Sí, sí, el hecho de usar estos dos ceros acá hace que no necesites calcular los otros menores. sí, profe, ahí está bien, gracias. Y entonces ahora eh, nos queda calcular el determinante nomás. Nos quedó el menos este que venimos arrastrando, acá da 12, porque este el 0 mata al 6u, entonces acá queda 12, y abajo todo esto. 36 u cuarta más 36 u cuadrado más 4. Por ejemplo, acá lo que se ve es que cuando avanza la curva, ¿qué pasa con la torsión? Cuando U se va haciendo más grande, ¿qué pasa con la torsión? Es más chica el módulo. Se hace más chica, el módulo se hace más chico, efectivamente. Más cercano a 0, digamos. Porque si U tiende a infinito, bueno, esto tiende a más infinito, número negativo, positivo, lo que sea, dividido más infinito, tiende a 0. Entonces, si uno graficase esta curva, uno esperaría que para U grande, la tipa se aproxima a un plano. O sea, es como estabilizarse en un plano. Como que por ahí empieza así, pero después debería como quedarse en un plano. ¿Quieren que hagamos ese experimento a ver si funciona? Grafiquemos Yo eso un lo, poco. lo, Sí. yo lo veo ahí. ¿Y el menos, profe? El menos que decís, ¿qué mide? O sea, Sí, la fórmula es así porque así es la definición. En la teórica está sí, puesta de dónde viene esta definición. sí, sí. Pero ¿qué me indicaría No, el menos es geométricamente? para que mida lo que tiene que medir, digamos. Y siempre hay una cosa para elegir. O sea, esto está relacionado con algo que quería hacer ahora, antes que se me acabe el tiempo, que es el triedro de Frenet, que se lo podemos calcular a este también. Eh, esto ya terminó acá, en principio. Si comento algo Ay, sobre esto... última, profe, No, no, para a ver si me queda. todas las Ah, que... ok. Esto que dijiste, Sí, esto tiende a 0. sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que la Lo, torsión
No, acá era calcular la torsión el ejercicio. Sí, sí, Nada está más. bien, pero en general digo, Lo que digo es que cuando U se hace grande, esto se hace sí, chiquito, en valor sí, absoluto, como dijeron, porque da negativo siempre, pero da chiquito. sí, Entonces, por ejemplo, lo que uno esperaría es que la curva, por ahí al principio, por ejemplo, si U es 0, ponele, lo de abajo siempre es sí, mayor o igual que 4, porque sea claro, positivo o sí, negativo U es mayor o igual que 4. Entonces, siempre tiene una torsión. Ahora, cuando U es sí, grande, U a la cuarta es grande, en serio. Y entonces el de número abajo es muy grande y el cociente queda muy chiquito. Si la torsión es chiquita, eso dice que la torsión está cercana a cero. Si está cercana a cero, quiere decir que se sale poco del plano osculador. ah, ok, Y sí, entonces ahí está, medio que va a tender a estar casi metida en un plano. Si uno grafica esta curva, U cuadrado, U cubo, al principio por ahí hace así, pero después en un momento va a quedar como moviéndose en un mismo plano. ¿Se entiende? sí, O casi sí, en un mismo sí, plano. No en un mismo plano porque no tiene torsión cero, tiene torsión chiquita. ¿Está bien? ok, ahí está, Eso lo puedo decir gracias, sin graficarla, o sea, mirándole la torsión. está bien, Bien, gracias. entonces les quería hablar de esto del triedro de Frenet, que son tres vectorcitos, ¿sí? Son, a ver, para que ustedes sepan de qué estoy hablando, son estos que aparecen antes. Es algo un poco teórico, lo que pasa es que estos determinan, es este, ¿ven? El ejercicio 28, triedro de Frenet y planojulador, es, este t es el vector que se llama tangente, que es alfa prima, pero normalizado. El normal es este, que es el t mismo, este t derivado, y el binormal es el producto vectorial de ambos. Y entre los tres forman como un triedro de Frenet, no de Fernet, y tienen muy buenas propiedades. Son todos perpendiculares, todos tienen norma 1 y van acompañando a la curva en todo su recorrido. O sea, nosotros vimos que esta curva que teníamos nosotros, que hacía una cosa así, en un puntito yo había dibujado este que era T, que es como un T en negrita, después el otro, que es perpendicular a él, que es el que se llama N, que depende de T en realidad, ¿no? Porque depende de la curva, o sea, podemos poner que esto depende de T, que esto depende de T, y después está, según la regla de la mano derecha, porque es T por N, para allá sale el producto vectorial, que así se define, para ahí sale el binormal, que es una B larga en negrita de T. Todos son perpendiculares entre sí, los tres. Todos tienen norma 1 y eso es lo que se llama una base ortonormal. Tiene muy buenas propiedades, está un poco descrito en la teórica. Yo acá en lo que me voy a detener es que el T es o sea, el T y el N forman el plano osculador, ¿no? O sea que acá tendríamos como el planito osculador generado por el tangente que tiene que ver con alfa prima y N que tiene que ver con alfa segunda. El B es perpendicular a ese plano porque es perpendicular a T y a N. Y entonces la derivada de B es la que mide, creo que era Carla la que me preguntó, la derivada de B mide, es un numerito por un vector, el vector es N. El numerito ese es la torsión. Y uno esperaría que si la derivada de B como vector es grande, el plano osculador se mueva mucho, ¿no? O sea, yo vengo con una curva así y el plano osculador hace así, y entonces este se mueve mucho. Entonces la torsión se define en función de la derivada de este vector, que es el tercero, binormal, del triedro de Frenet.
O sea, estos se definen como, o sea, dada alfa de AB en R3, acá estamos en R3 también, esto siempre es R3. Bueno, regular, todo, le vamos a tener que pedir bastantes cosas, porque aparecen hasta derivadas terceras, pero eso está más en detalle en la teórica. Entonces, el vector tangente en T se define como alfa prima de T dividida su norma. O sea, esto automáticamente tiene norma 1 y apunta para donde apunta alfa prima. Después, n de T, el vector normal, se define como no alfa segunda sobre alfa segunda, sino este tipo derivado sobre la norma de él mismo. El vector tangente y este es el vector normal. Vector tangente, vector normal. Ojo que no es normal al plano, ¿no? Estos dos forman T. Y N forman el plano osculador, donde está el círculo osculador que calcula la curvatura, etc. Y B se calcula B de T como el tangente en T, producto vectorial, el normal en T. En ese orden, y no hace falta normalizar, porque estos dos son perpendiculares y eso hace que este tipo automáticamente tenga norma 1. Entonces este es el binormal y lo que cumplen es que T, la norma de T es igual a la norma de N, es igual a la norma de B, igual a 1, y además son todos perpendiculares entre sí. Este es perpendicular a N, este es perpendicular a B, N es perpendicular a B, y B, bueno, y T es perpendicular a B. O sea, son todos perpendiculares entre sí, todos de norma 1, y eso es una base ortonormal de R3. Que tiene, es muy bueno esto de cumplir estas cosas, sobre todo para calcular coordenadas. Lo vamos a ver por ahí más adelante. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer acá, me quedan creo que 5 minutos, si no llego a terminarlo, lo termino yo por mi cuenta, es calcular en el ejemplo anterior el triedro de Frenet. O sea, en cualquier T, calcular T de T, N de T, B de T. Y las cuentas son sencillas, son estas. Lo que sí quieren, podríamos comprobar, fíjense que acá, por ejemplo, no está claro por qué este va a ser perpendicular a este. Estos dos claramente tienen norma 1. Ahora, ¿por qué este va a terminar siendo perpendicular a este? Misterio. Y este, está claro que va a ser perpendicular a estos dos, porque es el producto vectorial, pero ¿por qué va a tener norma 1? Bueno, son propiedades que salen de donde vienen definidas. Entonces allá vamos. Entonces calculemos el triedro de Frenet de la curva